último día en Villa Langostura. Nos acercamos al puerto, pero esta vez para hacer un paso por Bahía Brava y conocer los miradores que están dentro del Parque Nacional Arrayanes. Estamos en Bahía Brava. A diferencia de La Mansa que visitamos en el video anterior, Bahía Brava se encuentra más expuesta al viento, ya que no tiene la protección de la península, y es a raíz de esto que debe su nombre. A metros de la playa está el ingreso al Parque Nacional Arrayanes. Desde acá vamos a hacer una caminata de alrededor de 3 kilómetros en ascenso para llegar a los dos miradores del Istmo de Quetrihué. En otras oportunidades estuvimos aquí en Villa Langostura, pero no visitamos estos dos miradores y nos han dicho que tienen unas vistas extraordinarias. Estamos subiendo para los miradores, cuesta un poco, estamos bastante agitados. A partir de acá, el camino se bifurca y cada sendero nos va a llevar a un mirador diferente. Tomamos el sendero de la derecha, que nos va a llevar al mirador Brazo Norte o Arrayán. Al acercarnos, empezamos a ver el lago Nahuel Huapi. Y desde acá vamos a poder observar sus brazos Machete, Rincón y Última Esperanza. También la isla Fray Menéndez y la espectacular Cordillera de los Andes. Y continuando por el sendero de mano izquierda, vamos al siguiente mirador. El mirador Bahía Mansa o Mesidor, como su nombre lo dice, ofrece una hermosa vista de Bahía Mansa y de la residencia El Mesidor. Y hablando del Mesidor, pasamos con el auto por su frente, pero no nos pudimos detener ya que no está permitido. Esta es la residencia oficial del gobierno provincial y es otro edificio construido por el arquitecto Bustillo. Muy cerquita de aquí se encuentra la capilla Nuestra Señora de la Asunción. Esta capilla representa la arquitectura de la región. Está rodeada por un bosque y jardines encantadores. Está siempre abierta, o por lo menos en verano, y es muy linda y acogedora. Su estilo y materiales son propios de la zona, tiene un llamativo encanto y fue construida por el arquitecto Bustillo en 1936. Ahora visitamos el centro de Villa Langostura. Estamos viendo la avenida Arrayanes y el cartel del Automóvil Club, una típica postal de la entrada y la salida a la ciudad. Acompañando el crecimiento turístico, los locales comerciales, gastronómicos y de producción artesanal se fueron ubicando aquí y empezaron a tener un estilo y características propias, que le dieron a este lugar un atractivo especial en sintonía con el entorno. Aprovechando que la tarde se había despejado, seguimos camino para visitar el río Correntoso.
Partiendo desde el centro en dirección a la ruta de los 7 lagos, se recorren unos pocos kilómetros y de la mano izquierda sale un camino que costea la ruta 40 y pasa por debajo de la misma, llevándonos así al puente y río Correntoso. Sin dudas, esta es una postal de Villa La Angostura, compuesta por un río muy pequeño, el Correntoso, que nace del lago que lleva el mismo nombre y desemboca en el lago Nahuel Huapi. El puente es muy visitado, ya que desde él se pueden disfrutar de hermosas vistas de los dos lagos. Sus aguas son cristalinas y de una transparencia única, con grandes piedras en su lecho y troncos de árboles que le dan un color verde hermoso. Dicen que el río Correntoso es uno de los más cortos del mundo, ya que tiene una longitud total de unos 200 metros. A pocos metros tenemos la playa del lago Correntoso. El falso Belvedere enmarca con su bosque las costas que van cambiando de color según la posición del sol, ya que el agua se hace más o menos cristalina y refleja casi de manera perfecta los colores del cielo. Este es un hermoso lugar que trae paz y tranquilidad, ideal para quedarse escuchando el murmullo del agua y respirando el aire fresco. Ahora nos acercamos hasta el paseo de pescadores. Siguiendo por este sendero, vamos hacia la playa de Pescadores. Aquí se encuentra la boca del río Correntoso, que es famosa internacionalmente por la práctica de pesca con mosca. Esta es una playa rocosa y muy amplia cuando el nivel del lago es bajo. Suele haber sol hasta última hora. Desde uno de sus extremos vemos el puente de la Ruta 40. Como les comentamos al principio del video, este es nuestro último día en Villa La Angostura. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este lugar y nos despedimos desde aquí compartiendo con ustedes este hermoso atardecer.